Perfecto, bueno, muchas gracias. Yo aprovecho estos 10 minutos para contar puntualmente cómo estamos avanzando en todos estos temas que hemos mencionado el día de hoy, también desde Pacto Global y desde las diferentes experiencias que se tienen por parte de diferentes empresas danesas. Puntualmente, cómo estamos avanzando con el tema de descarbonización en Colombia en el grupo Enel. Un poco de contexto frente a quién es Enel. ¿No? Enel lo alcanzaban a mencionar un poco en algunas de las presentaciones anteriores. Somos un grupo que presta básicamente los servicios de energía desde el punto de vista de la generación, la distribución de energía eléctrica y diferentes servicios asociados a la energía. Tenemos una presencia en cerca de 35 países, en 5 continentes, y es una compañía que viene avanzando muy fuerte en toda una estrategia de descarbonización de toda la matriz energética, y por otra parte también venimos avanzando muy fuerte en todo lo que es ser una compañía líder en toda la generación e implementación de energías renovables y otros servicios asociados, como es también temas como la movilidad eléctrica, las redes, entre otros temas. Y puntualmente en Colombia, Enel está presente mediante 3 compañías. Estas compañías son Enel Codensa, en donde somos la principal compañía de distribución de energía eléctrica en Bogotá y Cundinamarca, incluso en algunos municipios cercanos. Estamos con Enel Emgesa, en donde es básicamente la empresa, el primero o segundo, en algunas ocasiones, el primero o segundo generador de energía en el país, con una presencia con cerca de 14 plantas distribuidas a lo largo principalmente de la geografía nacional. Y tercero, estamos con otra compañía que es Enel Green Power, que es una empresa dedicada a la generación de energía renovable. En este momento pues ya tenemos un primer parque solar que ya vamos a ver a continuación, y con proyectos de energías renovables que se contemplan para los próximos años. Cuando miren nuestra estrategia con los objetivos de desarrollo sostenible, pues vemos puntualmente cómo desde nuestro negocio nosotros estamos trabajando puntualmente en todo el acceso a energía eléctrica, con una clara estrategia, digamos, que vemos desde nuestra línea de negocio. Nosotros participamos y trabajamos en todos los temas que son de electrificación a las diferentes comunidades de estas geografías que les mencionaba, por supuesto trabajando hacia energías limpias, avanzando con temas como son la descarbonización mediante el cierre de centrales térmicas en diferentes geografías, implementación de nuevas capacidad renovable en diferentes, también particularmente en diferentes países y continentes. Y todo esto, si vamos viendo, digamos, puntualmente esas actividades nuestras están ligadas a unos objetivos de desarrollo sostenible, como es todo este objetivo de desarrollo relacionado con el acceso a la energía limpia. En temas, por ejemplo, como la infraestructura eléctrica, como un habilitador de toda esta transición energética. Por supuesto, tenemos una relación directa con algunos objetivos de desarrollo sostenible, como son precisamente la innovación y la infraestructura. Trabajamos también dentro de nuestras mismas líneas de negocio con otro objetivo de desarrollo sostenible, que son todo este tema de las ciudades sostenibles, en donde trabajamos, por supuesto, con temas como lo son las plataformas, los ecosistemas que dan paso a nuevas tecnologías como la movilidad eléctrica. Pero si miran puntualmente estos 3 objetivos de desarrollo sostenible, tienen una implicación directa y van totalmente relacionados con un objetivo, diríamos, mayor, que es por el clima, que termina moviendo de alguna manera toda la estrategia de la compañía hacia esta transición energética. Y lo hablábamos, lo mencionaba Glenn puntualmente, cada vez más vemos cómo también los accionistas, que de alguna manera tienen una incidencia directa en compañías como estas, cada vez estos accionistas son accionistas más verdes y que exigen de alguna manera unos hechos más concretos con respecto a la descentralización. Es por eso que precisamente venimos viendo cómo se empiezan a dar anuncios puntuales de algunos grandes fondos de accionistas que empiezan a poner sus recursos en las grandes compañías que tengan una estrategia muy clara de descarbonización, en las cuales terminamos viendo la estrategia puntual de Enel.
Es así como la empresa ha venido avanzando en este plan de descarbonización en diferentes territorios como han sido Italia, España. Recientemente un anuncio muy importante en donde Enel anuncia al gobierno chileno el cierre de otras plantas adicionales de generación térmica con carbón que existían, y cada vez más se van dando anuncios muy, muy importantes y yo creo que muy alineadas con lo que está pasando en este momento en los diferentes países con respecto a esta necesidad de cambio que vemos con esta pandemia, en donde, pues, por supuesto, pasa a ser la globalización de las renovables un tema fundamental. ¿Y cómo se da entonces esa descarbonización en Colombia? La descarbonización en Colombia pues implica también grandes retos. Nosotros, por un lado, pues somos un país con una matriz energética limpia, cuando hablamos que principalmente nuestra capacidad de generación es renovable en términos de hidroeléctricas, gran capacidad de hidroeléctricas, varía a veces entre el 85, se mueve dependiendo también de los fenómenos climáticos. Pero por otra parte, cuando miramos los ecosistemas de Colombia y la diferente geografía nacional, que soporta también la capacidad de generación, pues somos un país bastante vulnerable a la variabilidad climática, en donde esto nos hace también en algún momento ser vulnerables frente a las instalaciones de generación que tenemos actualmente, que es principalmente hidroeléctricas, pero esto da un gran reto para poder avanzar con otras tecnologías como son las eólicas y las solares, y por supuesto en avanzar en grandes retos, como serán también garantizar la confiabilidad de esta nueva capacidad renovable mediante niveles de tensión. Sabemos que las renovables en algunos momentos pueden tener problemas de no tener el sol 100% del tiempo, o los vientos en algunos momentos no sean el 100% del tiempo, y entonces existen otras tecnologías que se irán sumando a avanzar en este gran reto, como será todo el tema de baterías, en el cual también hemos venido dando grandes pasos también acá en Colombia. Y como lo mencionaban en presentaciones anteriores, seguramente el hidrógeno será un tema que estaremos hablando en los próximos, seguramente 10 o 15 años, será un tema que estará empezando a sonar cada vez más. Puntualmente nosotros, ¿cómo avanzamos entonces en Colombia frente a esta descarbonización? Un poco ya saliéndome del contexto que mencionaba anteriormente, pues empezamos a avanzar ya con hechos tangibles como son la instalación y construcción del Parque Solar El Paso, un proyecto construido hace aproximadamente 1 año y medio en el departamento del Cesar. En este momento es considerado el parque solar más grande del país, con una capacidad actualmente de 65 megavatios de despacho central, pero por supuesto vamos a seguir avanzando hacia incrementar precisamente esta capacidad de generación renovable, y es allí donde se han dado unas señales muy oportunas de parte del gobierno nacional en permitir estas subastas de energías renovables, en donde pues la compañía también ha venido participando, y se han pensado y se contemplan una serie de proyectos aprovechando precisamente estas geografías del país de altos niveles de radiación, y por otra parte altos niveles de viento, como se pueden dar en un departamento como La Guajira, en donde la empresa tiene contemplados básicamente estos 4 proyectos adicionales, como son La Loma en el Cesar, un parque solar, y 3 proyectos de generación renovable en el departamento de La Guajira, que por supuesto implican unos retos muy, muy grandes para poder no solamente llevar energías renovables o poder pasar a una transición energética, sino también ser un vehículo que movilice el valor compartido en los diferentes territorios, y que nos permita también llevar desarrollo a esas comunidades que en algún momento son vulnerables, que no tienen acceso al agua potable o a proyectos productivos, entre otros temas. En otros temas que hemos venido avanzando nosotros, pues el tema de la movilidad eléctrica. Anteriormente yo mencionaba la matriz energética colombiana como una matriz que se considera limpia, pero no obstante tenemos, digamos, unos temas, digamos, de un sector transportador que genera una gran cantidad de emisiones para el país, y que se relaciona directamente con otras grandes problemáticas, no solo de cambio climático, sino también de salud pública, cuando miramos la calidad del aire de nuestras diferentes ciudades del país. Entonces allí es también la importancia de avanzar hacia una movilidad sostenible, lo que mencionábamos anteriormente en las presentaciones anteriores, otros campos muy, muy importantes como la movilidad fluvial o la movilidad que se da en los grandes cargueros en el mundo. Pero puntualmente en el caso de las ciudades, pues nosotros hemos venido en un trayecto de cerca, yo creo que ya casi vamos a completar
9, 10 años de empezar a trabajar en estos temas, empezar con los primeros pilotos de bicicletas eléctricas como una alternativa de movilidad inicial de nuestros trabajadores, que ha sido una iniciativa que afortunadamente otras empresas y otros se van sumando y empezamos a ver cómo Bogotá pasa a ser una gran capital de la bicicleta, pero adicionalmente empezamos a implementar realidades y probar diferentes tecnologías como son estos pilotos de taxis que se han implementado en Bogotá, flotas de vehículos eléctricos para la misma compañía, como han sido todos estos temas de los Twizzys, y todo este trayecto nos muestra un poco el panorama de hacia dónde vamos. Y hacia dónde vamos es a que un sistema masivo de transporte en Bogotá, que en este momento está constituido básicamente por buses de Transmilenio, pues se haya licitado el año pasado y ya nosotros seamos los encargados de instalar cerca de 256 cargadores que permitirán la movilidad eléctrica de cerca de 477 buses del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá. Y por supuesto sabemos que aquí viene un tema muy, muy grande que seguirá avanzando la ciudad, porque no será es la primera licitación con buses eléctricos, también entran buses de gas, pero seguramente cada nueva fase que se implemente con estos buses, pues existirá la posibilidad de participar y vemos una gran presión. Yo creo que se empieza a dar también de los ciudadanos de haber visto cómo era una ciudad con un aire más limpio, de poder respirar en esta época de pandemia, de cuarentena, poder haber visto cómo se podían ver incluso los nevados de la cordillera central. Y por supuesto esto yo creo que empieza a generar unas dinámicas de cada vez más empezar a ver una realidad de tener una movilidad eléctrica sostenible. Por otra parte, pues como lo mencionaba, nosotros pues al estar en un negocio de redes, en donde pues a través de miles de kilómetros de redes distribuimos la energía para una población cercana a más de 10 millones de personas que están en la ciudad de Bogotá y Cundinamarca, pues la red empieza a ser un gran habilitador de todo un esquema eléctrico. Nosotros estamos pasando de un esquema eléctrico, diríamos, lineal, en donde están las grandes fuentes de generación, una red de transmisión, se distribuye en las ciudades para llegar a un consumidor final. Pero lo que está pasando en las redes, estamos hablando de unas redes inteligentes, en donde podemos hablar de consumidores productores, personas que con base en las tarifas que se puedan tener en el determinado momento energéticas, pueden consumir en un momento de la red a un menor precio, pueden en determinado momento con un vehículo eléctrico conectado en sus casas entregar y vender esa energía eléctrica, puede llegar a pasar a tener paneles solares en los techos de sus casas y vender energía eléctrica a la red. Entonces, aquí es donde la red se ve como un gran habilitador de toda esta transición energética, impulsando temas como el acceso a la energía, en donde están todos los temas también de uso eficiente de la energía, las ciudades sostenibles, la digitalización, la innovación, con elementos como son la misma digitalización de la red, el telecontrol, la automatización y, por supuesto, medidores inteligentes que de alguna manera habilitan esta transición de poder conocer los consumos minuto a minuto de los diferentes habitantes, poder saber cómo está funcionando el mercado para tener ya unas redes que de alguna manera terminan siendo bidireccionales y terminan habilitando también toda esta transición que permitirá, por supuesto, la entrada de más capacidad de energía renovable y dar una habilitación a todo lo que sería la movilidad eléctrica. Entonces, vemos cómo las líneas de negocio se van alineando también a esta transición energética y empiezan a surgir nuevos elementos como fundamentales que yo veo o vemos, digamos, en el mercado, como es todo el tema de economía circular. Vemos cómo esta preocupación con respecto a los temas ambientales, no solamente de acción climática, sino con respecto a los usos sostenibles, a la disminución de consumos, con respecto a la disminución de residuos, nos llevan a nosotros, una compañía como Enel, a también plantear una estrategia de economía circular con unos pilares estratégicos, no solo centrados en la disposición y manejo de los residuos o en disminuir los consumos, sino con otros pilares también fundamentales en donde optimicemos de alguna manera los activos, optimicemos los consumos. Entonces vemos que nuestra estrategia de economía circular termina alineándose con toda esta estrategia global, dando desde el primer input, que sería todos los elementos, buscar cada vez más renovables, buscar cada vez la utilización de elementos reutilizados, que desde el primer momento en que se esté adquiriendo algo en la compra sostenible,
se esté mirando la vida útil de esos productos para que al final, si en algún, pues primero que tengan, que se pueda extender la vida útil del producto lo más que se pueda para no estar generando permanentemente residuos, que si en algún momento eso se genera como residuo, pues tenga la posibilidad de ser reincorporado nuevamente. Entran elementos dentro de esta política, temas como todo el tema de plataformas de compartir, fundamentales. Yo creo que ya uno las empieza a ver en el tema de la movilidad eléctrica, como no es necesario tener un activo como un vehículo eléctrico, pero puede ser muy importante tener un vehículo que uno pueda compartir entre varias personas, como las patinetas. Es un ejemplo, yo creo que vemos en otros esquemas y que uno muchas veces puede traer como ejemplo de mostrar cómo se puede utilizar todas estas plataformas para compartir diferente infraestructura. Más que vender un producto a un cliente, es como vender un servicio, como puede ser las estaciones de recarga, que uno puede ver en un centro comercial de Bogotá, donde una estación de recarga pública van las personas que tienen vehículos a cargarse allí, en vez de estar teniendo estaciones de recarga en cada una de las propiedades de los clientes. Y por supuesto empezar a evaluar nuevos ciclos de vida para cada uno de los productos o servicios o instalaciones, en donde algo que ya terminó su vida útil pueda contemplarse su reutilización, reciclaje, y de esta manera disminuir también elementos de presión muy grande como son todos los residuos que pueden generar una sociedad o un negocio. Y acá vemos pues algunos de los ejemplos en donde puntualmente nosotros estamos trabajando en diferentes focos con proveedores, precisamente en ese aprovisionamiento circular, precisamente también mirando cómo alargamos el ciclo de vida de nuestros activos, desde el diseño circular, contemplando vida útil o usos posteriores de baterías que se tengan que implementar, contemplando en el desmantelamiento futuros usos, digamos, de esas instalaciones que se están desmantelando. Como les mencionaba, en el mundo hemos venido avanzando con un plan de desmantelamiento de centrales térmicas, y no necesariamente es retirar toda la infraestructura, sino es poder dar una nueva vida útil a esos activos. Por supuesto, con clientes surgen iniciativas como también cómo medir la circularidad del cliente para definir el negocio. Y un tema fundamental que termina, y yo creo que se alinea también con algo que mencionaba Glenn, en donde las ciudades son uno de los grandes fuentes de generación de emisiones, es el tema de cómo empezamos a hablar con un modelo de ciudades circulares. Y puntualmente, pues Enel tiene un paper en donde se mencionan las diferentes iniciativas que se pueden tener de cómo hacer una ciudad circular, en donde se optimicen los flujos de energía, en donde se optimicen los flujos de materiales, donde se trabaja cada vez más en una estrategia de descarbonización de las mismas ciudades mediante diferentes combinaciones de tecnologías, de energías renovables, de movilidad eléctrica, entre todos. Por supuesto que acá empezamos a mirar ya casos muy, muy puntuales, en el caso con proyectos en diferentes geografías, pero puntualmente lo estamos también evaluando para desarrollar iniciativas de ciudades circulares acá en Colombia. Básicamente con esto quería presentarles un poco cómo estamos avanzando en toda esta estrategia de descarbonización en el grupo Enel y puntualmente los casos que estamos desarrollando en Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo creo que como podemos ver la descarbonización un poco como conclusiones, y quizás mediante esas conclusiones también respondo algunas inquietudes. Definitivamente la descarbonización es una realidad, está sucediendo. Yo creo que es una visión de mediano plazo que los diferentes entidades, sectores, gobiernos, empresas estamos fijando con varias problemáticas mundiales, pero definitivamente es un camino que requiere una transición. No es un tema que se logra de un día para otro. Me preguntaban un poco con respecto a algunos anuncios que han salido de centrales térmicas en el país. En países que están avanzando en temas de descarbonización, la descarbonización se está dando mediante combustibles, digamos que serían ese combustible de transición, es decir, se implementa nueva capacidad renovable que cada vez va avanzando más. Vemos una gran cantidad de intereses puntualmente en Colombia y en todo el mundo avanzando, y cada vez menos proyectos térmicos. Pero por supuesto los proyectos térmicos que en algunos países están entrando con combustibles un poco más limpios y pensados a 10 años, como puede ser el caso puntual del gas natural como un combustible de transición. Pero en esta transición también se empiezan a hablar, y yo creo que el mercado, y lo vamos a ver mucho, temas como el hidrógeno, como veíamos también en este panel de otras empresas que están empezando a trabajar y muestran, digamos, que empiezan a evaluarse, identificarse alternativas reales para poder avanzar claramente con esta transición energética y descarbonización. Por supuesto, tenemos que acelerar la transición, y yo creo que los mensajes son muy claros de los diferentes gobiernos, de las diferentes empresas,
con fijar metas cada vez más concretas para ir avanzando. Creo que pudimos ver varias en el panel de cómo las ciudades, cómo las empresas estamos avanzando en esto. Y yo creo que hay un último elemento que está ayudando mucho y es que están confluyendo diferentes intereses con esto. Vemos los consumidores cada vez demandando más temas renovables, cada vez más un interés por tener economías y ciudades limpias. Y por supuesto un actor fundamental empieza a ser todo el sector bancario y accionista, que empiezan a evaluar, a premiar y a querer invertir en donde hay menos riesgo, en tecnologías más limpias. Entonces, está dándose esa confluencia de gobiernos, personas, empresas, mercado financiero, que seguramente van a ayudar a que toda esta transición energética y esta descarbonización se pueda dar más rápida en beneficio de todos.